Tenemos al ingeniero José Israel Cuello y Hernández. Pásame el espejo. Tenemos hoy, viernes 24 de enero. Hoy es cuarto menguante, Nuestra Señora de la Paz. Y también estamos de la época de los acuarios. ¿Sabes lo que es un acuario? Porque yo no sé. Que yo no creo en esas cosas. Queremos felicitar a nuestros amigos y a las personas que cumplen años hoy. Una coincidencia, un ex vocero policial que murió recientemente, cumple años hoy, Simón Antonio Díaz. Simón Díaz y José Rijo fueron unos periodistas que fueron a cubrir fuentes a la policía y terminaron enganchándose a policías. Sí, la policía los absorbió. Del Cuerpo Civil Armado ya. También el diputado William Martínez, el ingeniero agrónomo Adriano de Jesús Sánchez Roa, ex AMPA, ex Banco Agrícola y ex senador por Elías Piña 2 veces. Carlos José Tejada, Enrique Ubiera, Francisco Moronta, ese debe ser de Cotuí. Recordamos al señor José del Carmen Ureña y Almonte. José Ureña, fundador del Banco Del Comercio. del Comercio. De Nene Ureña. Nene Ureña. Tulio Salvador Castaños, veterinario. Bernardo Terreros, señores, y hoy cumpleaños, él o ella, no sé cuál, Bob Satawaki, pareja del ex embajador James Wally Brewster, sí. Wally Brewster. Sí, pero ya Trump va a acabar con eso. Francisco Bello, no va a acabar con eso, ¿cómo va a acabar? Francisco Bello y Eugenio Polanco, esas son la gente nacida un día 24 de enero. Bien, quiero decir, repetir algo que le dije a Félix, y es que no es un desperdicio, es una decisión de él. José Israel Cuello toca los temas actualizados, pero no es la sección que se dedica al ingeniero Cuello a escribir ni efemérides, ni 100 canciones y 1 millón de recuerdos, sino que uno trata de que el ingeniero Cuello, con la experiencia, nos ayude a entender algunos problemas actualizados. Nos piden, y si quiere que no se piense, que piense que no es cierto y que somos nosotros, no, nos da igual, que hay una serie de temas que se podrían desarrollar bajo la experiencia de José, pero resulta que el tiempo es 1 hora los viernes y a veces ni 1 hora los viernes, y él puede hacer un programa diario durante 86 años. Claro, sí, claro. Un programa con los temas. Y las personas, es la persona que asiste a la revista que más reacciones produce en el público que nos ve. Claro. Y piden cosas, pero el tiempo no nos da. El día de hoy, el pensamiento, la palabra, nos centramos en recuperar un espacio perdido de territorio ancestral. O nos concentramos en crear una zona económica común con nuestros vecinos. Epílogo de Nexus, de Yuval Noah, página 458, editora Debate. La palabra. Nos centramos en recuperar un espacio perdido del territorio ancestral. O nos concentramos en crear una zona económica común con nuestros vecinos.
Eso lo escribió Yuval Noah en Nexus, pero hay que ver qué aplicación le da el ingeniero a esta palabra. En el principio solo había dos sexos, pero vamos a terminar la palabra. Sí. Gracias, ingeniero. Vamos a ver el contexto de la palabra, sí, y a propósito precisamente de este expansionismo manifiesto que tiene. Exacto. Ajá. Y se refiere a eso. O sea, ¿a qué ocupar un espacio en Panamá cuando tú puedes tener una relación fluida con Panamá? ¿A qué viene? Una garata. Sí. ¿A qué viene otra garata con México? México tiene su mayor cliente en Estados Unidos. Las exportaciones de México van a Estados Unidos de manera grosera. Prácticamente no exporta a otra parte de América, porque con ese mercado tiene. Entonces, ¿por qué buscar el conflicto? Y eso viene a caso por el contenido del discurso del señor Trump en la argumentación. Un detalle importante de ese discurso es que la energía renovable no existe. Para él está todavía en la edad del petróleo. Y se refiere a eso como si fuese la panacea. Señor, el petróleo ya va siendo un elemento del pasado. Hay países que ya tienen una determinante en la energía renovable, sobre todo los que están colocados en el trayecto del Sol, Sí. los que están entre los dos meridianos. Sí. En esas condiciones es un hombre desfasado. Ahora, esto yo lo trabajé alrededor del tema del contenido del discurso, de ciertas frases que caracterizan el contenido de ese discurso, Sí. donde se menciona la energía y se habla de que hay que producir más petróleo para sacar a los rusos del mercado. Tú puedes sacar más o menos petróleo y eso no va a variar. Lo que va a variar es la sustitución del petróleo. Sí. Él está muy confiado en que los árabes sauditas lo van a respaldar en eso. Los árabes sauditas hace rato que proclamaron la caducidad del petróleo. Sí. Pero es que yo veo un enfoque más en competir que en ser eficiente dentro de todo ese planteamiento. Sí. Es decir, vamos a producir más petróleo porque para sacar a los rusos. A fin de cuentas. No, bueno, los rusos tienen un manejo de sus exportaciones de petróleo y derivados que con mucha tardanza desarrollaron. Cuando Khrushchev firmó con Willy Brandt el acuerdo para los primeros ductos hacia Alemania, realmente con eso se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Y ese fue el elemento clave de la articulación económica. Pero el mundo se dio cuenta que estaba destruyéndose con el empleo de los combustibles fósiles para cualquier cosa. Y derivó por ahí de una manera irresponsable. De manera que dañó el clima. Al dañar el clima precipita la situación, porque hay que buscar soluciones. Sí. Entonces ahí los combustibles fósiles pierden el pulso, porque sencillamente ellos han dañado el clima del ser humano, donde debe vivir el ser humano. Y los seres vivos que llamamos, o sea, los que tienen vida propia, son autónomos. Este señor se despacha con un apotegma muy propio. Y en el principio solo hay dos sexos. Sí. Un hombre que quiere gobernar en Estados Unidos de América con dos sexos como parte del juego. Una coincidencia. Al mismo momento que él decía eso, en Tailandia se celebraban 1.500 bodas de parejas unisexuales. Ay, Dios mío.
De manera que u homosexuales, tanto de una combinación como otra. Ese es un drama de la humanidad, porque es un drama de la fisiología humana. No es un drama de dictamen político. Sencillamente es una condición. En el libro de Cervantes se habla de la situación de las cárceles en Argelia, donde él estuvo creo que 7 años preso, y está consignada la palabra bugarrón. Sí. Sencillamente, es una particularidad de la homosexualidad. Sí. De manera que no se puede ir contra la realidad. Tú puedes manejar la realidad y tratar de modificarla, pero tú no puedes imponer por eso. Sí. Nadie quiere tener una condición distinta y estresante, pero se tiene. No, pero de hecho la obispa episcopal que hizo la homilía ya ha dicho que Trump le tuvo unos calificativos muy fuertes para ella, precisamente solo por eso, porque pidió que le tuvieran misericordia a esos grupos, a esas personas con esas variantes. Pero entonces hubo algunos señalamientos categóricos. Por ejemplo, a Lula dijo socio histórico. Lula, socio histórico. Socio histórico. Bueno, Ya lo perdonó. Bendito sea. A Netanyahu, los mejores días serán con usted. Ay, sí. O sea, un hombre que va a arbitrar los conflictos del mundo. Ya toma partido. Toma partido en un conflicto que tiene tantos siglos como tiene la humanidad cristiana. De manera Tiene varias eras del desarrollo de la humanidad. que no son ese eras, sino que conflicto. son. ¿Sí? No, que no eran, pero son. Son. Sí. Estamos en un conflicto que tiene tanto tiempo como tiene la religión cristiana sobre la tierra. No porque ella haya... Es verdad, ingeniero, eso es un conflicto que ha vivido, yo creo que viene, no desde el salvajismo de la barbarie, pero por lo menos desde la parte de la edad antigua, moderna, de renacimiento y la edad contemporánea. Todas han visto ese conflicto sin variación alguna. Sí, bueno. ¿Es verdad? Todas las eras de la humanidad. A Biden, indultémonos los unos a los otros. Ay, Dios mío. Él emitió certificado de indulto y Biden discutió su certificado de indulto. De aquí para allá, de allá para allá. Indultémonos los unos a los otros. A Putin, abierto al diálogo en Crimea y por Crimea, como la casa de retiro de sus sueños. Él es un modesto y se conformará con eso. En Crimea está la solución. Sí. Que negocie Crimea como compensación a Putin. Él se muda para allá. Sí. Eso fue lo que le tocó a él del desguace de la Unión Soviética. Un lugar de retiro digno debería haberlo, sí, para esa gente que... Bueno, ahí fue que le dieron el golpe a Gorbachev. Sí. Él estaba ahí. Sí. Él estaba en Crimea. Él estaba en Crimea. Vacacionando mientras le estaban montando el golpe de Estado. Oh. Y ahí se murió la URSS. Sí. Sí. Voy a hablar de Crimea en estos días. Me puse a estudiar la historia de los tártaros y me salió Crimea por ese lado también. Que por ahí tienen su forma de resolver la cosa. Hay unas residencias ahí de Catalina la Grande que son palacios abandonados prácticamente. Sí. Y Putin ha tenido una fijación con ese sitio. Pero no es tanto como posición estratégica política, sino como parte de ese boato que caracterizó siempre la vida rusa desde su origen. Porque en el corazón el zarismo persiste. Bueno, las herencias culturales de los pueblos no se borran, siempre se vuelven a ellas. Y esto es simplemente un rebote del zarismo. Claro. Lo que se discute ahí
es la disolución de ese imperio. Ucrania fue antes que Rusia. Sí. La primera capital de la Rusia que conocemos hoy fue en Ucrania, en Kiev. De manera que, ¿por qué discutir ese origen? ¿Por qué pelear por algo que pasó? No tiene sentido. Pero se hizo un complejo, Crimea, que era despacho de los zares, despacho de los dirigentes de todo el proceso largo de la historia rusa. Pues eso es parte de la historia, eso no hay quien lo borre. No, claro. Pero no se ha entendido que ese proceso de disolución en que los países periféricos de la Segunda Guerra Mundial se separaron de Rusia al otro día del desplome. Sin embargo, los que tenían una historia mayor todavía están ahí, pero desprendiéndose. Sí. El grado de independencia que tiene Uzbekistán hoy, por ejemplo, que es un país de origen árabe, que lo cita Marco Polo en sus memorias, Sí. por donde pasaba las rutas de la seda, y pasará otra vez, o está pasando ya. Uzbekistán tiene un grado de libertad que no tiene Tayikistán. Y son primos hermanos por el TAN. Son primos por los TANes. Sí. Bueno. Entonces, la era mejor de Estados Unidos empieza ahora. Dijo Trump. Dijo y sueña, ¿verdad? Dijo y sueña. Sí. Ahora es el momento de los vehículos eléctricos que me persiguen, sufragan y hacen ya moriquetas hitlerianas. Sí. Sí, porque Elon Musk es un personaje. Eso fue un desafío de Musk. No sé si le va a costar algo. Sí. No sé si le va a costar, pero realmente parecía una muchachada. Sí. Una muchachada. Con ese turpe no se juega. No, tienes un juego pesado. Sí. Es el segundo que vuelve al poder después de perder unas elecciones. Sí. Eso le da una calificación muy propia. El petróleo bajó hoy al vibrar de mis palabras. Es el contenido. O sea, él entendió que un bajón del petróleo ese día era consecuencia de su toma de posición. Señor, eso es otra cosa. Esos precios no se mueven por esas tonterías. Qué iluso. Eso no puede tumbar. Qué iluso. Estados Unidos primero y el petróleo es su pastor. No el sol, ni el viento, ni los mares. No mencionó una sola vez las energías renovables. Por eso es que yo preveo que puede haber un pleito entre él y el socio. Porque sí, Trump está, en cuanto a lo que es actividad económica, totalmente contrario a Elon Musk, que es al que ha designado para fines de cómo se puede llegar a una eficiencia gubernamental sin contar con las energías renovables. Que eso es lo que la eficiencia gubernamental, para eso fue que pusieron a Musk, yo creo. No es un cotizante, sí. Es un cotizante. Un hombre que los aportes que hacía eran menores que el crecimiento de su valor en bolsa. Cada vez que le hacía su presencia, sus acciones crecían. Él ganó más dinero en la campaña que lo que cualquiera pueda suponer. Bueno, esa es su función en la sociedad. Él es un gran inversionista, un gran innovador, tiene su papel y eso es meritorio. Pero que no se pase de ahí. De verdad. Me parece que lo de los gestos hitlerianos, del ritual hitleriano, era medio provocativo. Y eso hiere. Sí. Eso hiere y daña las relaciones. Él se colocó muy bien y ganó mucho dinero en la campaña. No es que gastó mucho dinero, no. Él ganó mucho dinero. Porque tú aportas 10 millones y te crece el valor de tus acciones
por 1.000 millones, entonces está ganando dinero. Claro. ¿Dónde gana dinero? Bueno, en la especulación sobre las monedas, sobre tu riqueza. Sí, Porque es una apuesta lo que se hace en la bolsa de valores. sí. Estados Unidos primero y el petróleo su pastor, no el sol, ni el viento, ni los mares. Deportar millones y recuperar el canal de Panamá es la meta. Se construye con él. Señor, todo el que se va a Estados Unidos va a buscar trabajo, va a vivir en el trabajo. Y si esa economía no se ha metido en una inflación brutal, es por los inmigrantes que juegan a la baja del salario, presionan hacia abajo el salario por su presencia. Si esos inmigrantes no existieran, la inflación en los Estados Unidos fuera terrible, porque ellos no generan la cantidad de trabajadores que necesita su economía y su pujanza. No sé cómo esos asesores tan exitosos en sus negocios no han sido capaces de alertar a este señor acerca de esas situaciones. Si usted controla a los inmigrantes, se le van los sueldos al cielo. Sobre 5% de desempleo, la economía entra en inflación. Por eso hay que mantener el desempleo por debajo del 5%. Es un mecanismo comprobado en la práctica de la economía norteamericana y de cualquier economía. Porque la economía es suya, mía no es. Es suya. Y él debiera saber de eso. Es la economía suya, claro que es la economía. Bien. Entonces, pero desde el monasterio pequinés, el paciente sacerdote chino pontifica acerca de los resultados negativos de las guerras de precios y aranceles. Desde Europa, Francia y Alemania se hermanan en el tema de las soberanías, las que en tantas ocasiones se han mentado y terminado en 3 guerras terribles. Pero algo muy peligroso señaló Trump durante el ágape para recoger fondos en Mar-a-Lago mientras hablaba sobre el presidente chino, quien encabezó el proyecto para derrocar la ley que imponía límites al número de mandatos en su país el mes pasado. Y dijo, él ahora es presidente de por vida, qué genial. Es una pretensión de China. Fue capaz de hacerlo, es grandioso y tal vez tengamos que darle una oportunidad a eso aquí alguna vez. Ay, sí. Bueno, ahí estaría quebrando todo el sistema. Pero de la abundancia del corazón habla la boca, ingeniero. Ese es un discurso que deja al mundo lleno de interrogantes. Bien, vamos a hacer la pausa de ley ahora que tenemos que hacer el cambio en la emisora, pero vamos a hacer, eso es algo de lo que tenemos que seguir hablando, de esa intención, de ese deseo que a Trump se le salió en Mar-a-Lago. Quisiera pedirle a Carlos y a José Israel que incluyan en algún programa, que no puede ser este porque el tema podría tomar más tiempo de lo que tenemos en la agenda de hoy. Pero hay una situación que el ingeniero Cuello nos puede ayudar mucho. Miren, anteayer se anunció que la vicepresidenta de la República había recibido en el aeropuerto de las Américas al presidente de Colombia y que él iba en tránsito hacia Jacmel, en Haití. Bien, es normal que un presidente que haya pasado por el aeropuerto, por cortesía, la presidencia haya decidido enviar a la vicepresidenta a saludar al presidente Petro, que pasó para ir a Jacmel en Haití. Ahora, número 1, el presidente Petro es un ex dirigente de izquierda que llegó a la presidencia. El presidente Petro tiene problemas con un movimiento revolucionario en que en un momento él fue aliado y hoy lo está enfrentando. El presidente Petro fue acusado, o Colombia fue acusada,
de suplir armas a un sector en Haití. El presidente Petros tiene acusaciones también de financiamiento de campaña. El presidente Petros, si tiene algo que discutir con Haití, supongo que el viaje debió ser Bogotá-Puerto Príncipe. Pero ese vuelo de Colombia a Jacmel vía Santo Domingo me llama la atención por lo siguiente. Primero, la zona de Pedernales está muy cerca de Jacmel. Pedernales y sus aguas son la mayor receptora de drogas del sur, Venezuela y Colombia. ¿Por qué? Porque si usted coge el mapa, ve que Barranquilla es quizás la ciudad que está más cerca de Jacmel, una ciudad de importancia en Colombia. Por tanto, no tenemos... ayer se dio a conocer que esa visita le costó al gobierno haitiano, que está en crisis, casi $1 millón. Wow. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál podría ser la razón de que ese hombre fuese a un lugar donde no hay autoridades y donde solamente se conoce como un lugar muy proclive a las drogas? No tengo ningún tipo de opinión. Pero llama porque mucho no la sé. atención el viaje y al sitio que fue, precisamente. Todo me llama la atención, todo. Interesante. De las dos ciudades, los dos gobiernos, el paso por aquí y el lugar. Si tú coges la historia de la droga aquí, lo que ves es que esa zona, desde Jacmel, el sur de Jacmel, toda la península de Pedernales, hasta Barahona, son las zonas donde más se mueven drogas por agua. Sí. Terminé. Sigue con José Israel Cuello y Hernández. Bien, ingeniero. Sí, hablábamos entonces de cómo Trump admiró esa decisión del presidente chino Xi Jinping de lograr eternizarse en el poder. Y dice... No lo ha logrado, no lo ha logrado. ¿El qué? Él la propone. O sea, Sí. en China no se ha aprobado eso, pero evidentemente es una inclinación del presidente. Sí, Porque el que es llega- casi un emperador. El que llega ahí quiere Sí. llegar para quedarse. Sí, Es morir, es preferible morir en el lecho del poder sí, que morir en la cama sencilla y Sí. abandonada de un expresidente. sí, es verdad. Sí. Sí, no, y además Xi Aunque hay Jinping, gente- él se está mostrando como que él ha sido el gran impulsor de ese repunte económico que ha tenido China hacia el exterior. No, él tiene mucho mérito ahí, Sí, indiscutiblemente lo tiene, y su predecesor también. así es. Pero Bueno. este cosechó Ujú. el éxito grande, el de hoy. Sí. Sí. Van a hablar Trump y Xi Jinping, como también se dijo hoy que ya tiene previsto hablar con Kim Jong-un de Corea del Norte, ya dice, ya al cual Trump dice que es un individuo inteligente y que tiene que hablar con él, que va a Oye. seguir el diálogo. Sí. Bueno, Sí. Sí. vuelvo en el principio, solo había dos sesgos. Sí, ok, muy bien, vamos en esto. Pero de inmediato amnistió a Fauci, el hombre de las vacunas, Sí, que vendió las vacunas allá y vendió las vacunas aquí. el doctor Fauci, sí, que lo recordamos de la pandemia, sí, precisamente. Pero me llama la atención ese detalle, que la lobista de Fauci Sí. es que va a ser la embajadora norteamericana aquí en República Dominicana. Eso debe ser una coincidencia. No, porque ella no es lobista ya de eso. No, ya no. Está en otra Es otro empleo. Ya. está en otras funciones. Pero son coincidencias que invitan a pensar. ¿Qué Sí. relación puede haber ahí?
Sí, pero acuérdese que ella también tiene tenía un vínculo con la CIA también. Tuvo un cargo. O sea, no, pero eso fue un empleito que ella tuvo. ¿eh? Un empleito que tuvo. Sí, Una chiripa. Tiempo corto. sí. No es una proclividad al espionaje. No, porque eso no son empleos permanentes. Ajá, ok, ya veo. Aunque la huella queda. El gusto de que... Por ahí sí, pasó. Sí. Sí, pero estamos en el terreno de lo especulativo. No, que dentro de la especulación. Pero que a uno se le pega algo de los sitios por donde pasa. Bueno, la energía, sí, la debilidad incorregida. Ajá. Ya ¿podemos pasar ya al plano local? ¿O nos queda algo de decir? No, yo creo que está bien ya. Uh-huh. Porque él va a dar material para muchas cosas. Pero, ingeniero, ya por lo que se ha visto de Trump en esta semana, ¿ya se puede por lo menos uno hacer una idea o quedan todavía demasiadas incógnitas en cuanto a cómo va a tratar ciertos asuntos? Quizás con cierta diferencia de lo que fue su gobierno anterior. Bueno, claro, tiene que tratar otros asuntos porque el mundo es diferente. Sí. El mundo es diferente, los hechos no se repiten exactamente. Uh-huh. Hay una caricatura del hecho anterior. Sí. Pero por eso hay que destacar cómo la evolución del problema energético, Uh-huh. él no la ha asimilado. Cuando él fue presidente, el problema energético no tenía las características de hoy en que ha dañado el clima del mundo. No, o sea, claro, no es una teoría de que se puede dañar el clima, es una realidad. Sí. Y todo aquel que pueda separarse, no solamente por costo se va a separar, que ya lo significa. Uh-huh. Es más barata la energía renovable y la inversión para producirla que la energía no renovable. Uh-huh. De manera que eso hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Él está desfasado totalmente sobre lo que fue el tiempo de su gobierno anterior y lo que es este. Tiene capacidad de actualizarse porque es un político muy activo y naturalmente tiene mucho talento alrededor que puede aconsejarlo sobre ciertas situaciones. Pero el que triunfa no piensa mucho. No, piensa que el triunfo le da la razón en todo. Exactamente. El triunfador no discute sus méritos. Y atropella. Bueno, así es. Ya en el plano local tenemos que la energía... Bueno, el problema es muy simple. Sí. ¿Por qué este gobierno no ha atendido el problema energético? ¿Qué gana con eso? La realidad es esa. Cuando subió al poder este gobierno en su primer periodo, acababa de entrar Punta Catalina en línea y había un exceso de producción energética. Pero la evolución misma de la economía simple ya condujo al apagón. Ahí sí. O sea, el crecimiento de la demanda no se ha yugulado con el crecimiento de la oferta. Y hoy falta energía. Por eso son los apagones. ¿Cómo se manejan? Mal como siempre. El apagón no tiene soluciones buenas. Siempre significa un constreñimiento del consumo. Y ahí está, el apagón es un mesías. Cuando hay apagón, el sistema está fallando. ¿Por dónde falla? Bueno, falla por la ausencia de energía. Ausencia de energía que puede ser derivada de robo, que es lo que caracteriza la parte del sur del país. O del este. No, del sur. Del sur. Y la administración del sistema. Porque el sistema tuvo una característica, y hay que decirlo, que se conformó en un gobierno de esta especie, de la especie partidaria. Uh-huh.
Sí, porque se llama PRM, Sí. pero Hipólito está ahí en la sombra, Ajá. uno de sus presidentes. Eso, el ADN PRDista de, Sí, sí, que eso, sigue eso es incurable. mitocondrial así. Eso es incurable. Sí. La política tiene sus sellos. Sí. Bueno, no hay repuesto, no hay coordinación, hay una garantía de éxito económico para los que generan y de pérdidas para el Estado en la distribución. Los almacenes de repuestos y de inventarios necesarios para mantener el sistema estable no se satisfacen. Entonces no hay que quitarse de arriba ni mucho menos asumir la posición de que eso es autónomo. Es responsabilidad del gobierno atender esa situación y puede conllevar a una situación crítica en una economía que ya tiene demasiados elementos de composición virtuosos que hacen el país un ejemplo de organización social y económica que no se puede dejar caer, porque fácilmente se te invierte todo. Si esa pila de hoteles que se han construido no pueden acoger bien a los visitantes, el turismo se cae. Porque no hay cosa más chismosa que un turista, Sí. tanto en el elogio como en la detractación. El que habla bien, los que hablan bien son pocos, pero los que hablan mal son todos. Por cualquier todo el mundo dice, es más proclive a hablar de la mala experiencia que pueda tener. Cualquier toallita que falte en un hotel Sí. da lugar a un artículo en el extranjero. Y un trago que le haga daño también. Exactamente. Entonces, con eso no se puede estar jugando. Tú no puedes tener el apagón como recurso. Pero tú tienes que mantener el sistema vivo. Y que de ahorrarse un dinero dando menos luz. Bueno, entonces, no hay que reiterar lo que se dice un día, otro día, y no se le hace caso. Hay que llamar la atención a los responsables de la administración política del problema para que tengan en cuenta que ese puede ser su talón débil. Ese es el punto débil de esta situación. Ellos no ganaron las elecciones, las perdió el PLD porque se dividió, pero que el poder podían construir una permanencia que nunca la han garantizado. Felizmente, porque las alternativas de poder son buenas, permiten corregir lo que el otro hizo o no hizo, pero tú no puedes volver a entregar el sistema eléctrico en peores condiciones a lo que lo recibiste. De manera que atender a todo lo que se señala, pero no hablar mentiras. No hay apagones financieros, ese no es el problema. El problema del apagón es la administración. Y naturalmente el fallo de la administración fundamental es que se garantizan las ganancias del productor de energía y se garantizan las pérdidas con una administración deficiente, que debe sufragar el Estado responsable de esa articulación. Esa articulación hay que buscarle una solución. Sí. Porque tampoco tú puedes poner un administrador eficiente, como varias veces se ha intentado, si tú no facilitas los recursos institucionales para que esa eficiencia se ejecute, Claro. se acepte, se adopte. Se pierde en la distribución. Bueno, calcule esa pérdida y calcule cómo va a yugular esa pérdida. ¿Qué subsidio hay que hacer para yugular esa pérdida? Pero hoy los apagones son por escasez de producción. No le quepa la menor duda. Nadie da apagón de ñoñería ni de mala práctica, no. La luz se cae cuando la tensión se rompe. Sí. Si la tensión de la red es menor que la demanda, ahí mismo
se cae solo. No hay que tumbar machete ni mucho menos. Bueno, hay que recordar los ridículos de un pobre hombre como Julio Sauri, que era un hombre honrado, serio, trabajador, pero con limitaciones muy profundas para el crecimiento que tenía entre manos el sistema. sí. Que hablaba de un zapato que tiró un muchacho en un alambre y eso provocó Una chichigua, de una cosa. una chichigua, una cantidad de tonterías. Un lagarto en una subestación. Que no era más que la situación de una demanda mayor que el consumo Sí. disponible. Bueno, y no se previó eso desde un principio. Bueno, No, porque el hay gente que sistema piensa que sistema crece solo. Sí, Tú te casas, te montas una casita chiquita y tú quieres luz. ujú, Ya tú eres un consumidor más. Tú no estás en tu casa con tu papá y tu mamá, ¿no? La demanda crece. Ya tú tienes una demanda adicional. ujú. No hablemos de cuando se monta un hotel, de cuando se monta Sí. un negocio, una empresa grande. Ya hay gente comprando plantas. Las plantas eléctricas se vendieron por nada. Sí, porque en el tiempo que no se... vino de que esos circuitos 24 horas y todo eso, pero ya eso no... No, ya todo eso se desmanteló. Pero mucha energía de esa, virtuosamente, el que la necesita, la ha instalado en renovables. Sí, Y eso es bueno para el país entero. O sea, las renovables te economiza, compra en petróleo, que son dólares. sí. Que hay un flujo de dólares bueno, que no hay problema con eso, sí. Pero esos dólares son para los que generan los dólares. Para expandir lo que generan, no para pagar déficit. Bueno. Bueno, así es. Tengo un último tema del día, porque ayer salió un artículo en la prensa que confieso que me impresionó. A ver, ¿cuál es? Está en la página 12 y 13 del Caribe de ayer, jueves. Trump 2.0, oportunidad o desafío para la República Dominicana. Raúl Ovalle, que es el autor, titulado de Columbia, es hijo de nuestros queridos Nuris, Marta y Manuel Ovalle, a quienes extendemos un abrazo caluroso y fraterno. Nos llenó de orgullo leer ese trabajo de un joven con pocos años graduado de Columbia, que no sabía que estaba aquí ya, y que trata el tema con la madurez necesaria que es conveniente tener en estos conflictos. Sí. Es todo. Sí, bueno, sí, pero ya realmente muy importante también que haya personas que analicen a profundidad lo que puede ser oportunidad o desafío para el país con la presidencia de Trump. Pero esto indica que el panorama en el que asumió Trump en el periodo anterior es evidentemente muy distinto al actual. Pero, ¿qué retos ahora mismo tenemos? O sea, además de lo que es el panorama internacional, que podrían hacer o motivar un cambio de política. Mire, ya, la semana que viene, nunca había visto que tan prontamente instalado un secretario de Estado planee un viaje directamente para el Caribe. Y no sé cuáles antecedentes hay de que haya podido pasar algo así de una visita de tan alto nivel en la historia reciente. Pero inmediatamente un viaje por el arco antillano, incluyendo la República Dominicana, de Marcos Rubio. Eso no puede ser un indicador quizás de por dónde que viene la cosa. Mira, realmente hay una política en el trato del tema de las relaciones norteamericanas con el Caribe, con el archipiélago caribeño. Sí. Qué preocupante, porque un cubano al frente de la Cancillería norteamericana es una definición de política hostil sobre Cuba. Cuba está en una transición larga y difícil, complicada, porque está paralizada en su expansión, en su desarrollo. Se pasmó la transición en Cuba. Se pasmó la transición
Y alguien tiene que echarle la mano para que pueda avanzar por otro camino. Y un canciller que sea hostil a ese proceso puede dificultar el proceso mismo de cambio que necesita Cuba. Cosa que puede ser también ejemplo para todos los que siguieron con éxito a Cuba y que están pasando las mismas condiciones de debilidad que arranca probablemente de la caída del Imperio Soviético. Sí, pero mire, yo digo, Obama antes de salir del poder fue a Cuba. Yo digo, bueno, y después inmediatamente Trump desde que llega al poder rompe relaciones con Cuba, le da para atrás todo. Entonces yo digo, ¿eso fue un interés de marcar un hito para un cambio, lo que hizo Obama, o fue simplemente un figureo ya antes de irse? Bueno, Obama era demócrata, ¿verdad? Sí. Y Biden es demócrata. O sea, Y aún así Biden no cambió ni lo que Trump no mejoró nada, aparentemente, la relación entre Estados Unidos y Cuba. O sea, en Estados Unidos no se ha planteado la posibilidad de resolver esa situación. Y la designación de Rubio como canciller puede ayudar a muchos países que ya sobre los cuales él ya ha expresado su afecto. Entre ellos está la República Dominicana, y eso puede ser positivo para nuestras relaciones con los Estados Unidos, pero no es positivo para las relaciones en el Caribe y para una transformación de la zona del Caribe. A Cuba corresponde extenderle la mano. Ellos están paralizados, esa es la realidad. Una economía que se hizo muy dependiente de la ayuda externa, no de su propia potencialidad. Y hoy no tiene salida por ese camino. Ingeniero, mire, a mí me viene para seguir en el mismo tema también, que usted es una de las personas que siempre vive insistiendo como debe ser, en el aprovechamiento geográfico de la posición geográfica de la República Dominicana, sobre todo de esa costa norte y del puerto de Manzanillo. Pero me puso ya a pensar, ¿y si en un cambio rápido las cosas mejoran entre Estados Unidos y Cuba? Entonces nosotros habremos desperdiciado entonces una oportunidad de desarrollo porque se le va a presentar a Estados Unidos otra más fácil y quizás más ventajosa, como podría ser esa parte de Cuba. Mira, Carlos, ese tema de Panamá tiene mucho que ver, aunque uno no lo relacione, con lo que ha estado José Israel diciendo sobre la ventaja de la Bahía de Manzanillo y el desarrollo de aquí. Pero inclusive se habló de que si tú coges la historia, cuando tú lees efeméride del 12 de octubre al 5 de diciembre, ¿dónde se movió el descubridor? Fueron en la parte que más cerca estuvo de Europa. Es decir, que es natural. Y eso que está discutiendo Trump no es para él coger el canal con fuerzas armadas, olvídate, es para negociar en que eso no sea un lugar para darle facilidades a los chinos, porque los chinos van en ventaja, porque tienen una base, un depósito, y de ahí distribuyen bien. Lo que ellos querían hacer en Montecristi, que se lo prohibieron a Danilo, a Abinader, y él para José se limita a decir, la posición estratégica del país no la estamos aprovechando, porque no se puede meter en detalle. José, ¿es así? No. No es así. No. ¿Cómo es? No. A nadie le impidió que el proyecto del norte... Nadie le impidió a este gobierno que el proyecto de desarrollo de la posición geográfica... Públicamente se hizo, doctor. Públicamente ahí en la prensa. Nada estratégico con chino va. Hay una declaración del presidente. Pero ¿dónde están los chinos aquí? Yo no sé, pero se iban a hacer el acuerdo. ¿O tú no te acuerdas de la visita?
Oye, la ayuda mayor que ha dado China, son 150 ambulancias que dicen que entregaron. No, es lo ahora. que ellos dicen que venden barato. Y la gente hay que venderle barato. No. Eso es Eso no es ayuda de donaciones que estamos hablando. Eso es una práctica china desde siempre. Antes del socialismo y cosas de esas, los chinos son barateros en su negocio. Pero es un problema en todas partes. José, mira, tenemos unos minutos y yo creo que tú no eres psiquiatra político, pero yo lo necesito en este momento. Yo tengo problemas porque creo que los gobernantes no tienen que estar canonizados por la Iglesia Católica. Un gobernante es una persona que todos dicen que quieren lo mejor para su país. Todos han gobernado dentro de una época histórica en que tú tienes que el fusilamiento, la deportación en un momento dado era un método y que ahora a nadie se le ocurre fusilar a un opositor, pero antes lo hacían y se veía una cosa dentro de esa época casi normal. Yo te pregunto, cuando tú juzgas a una persona, como el caso de este hombre que no es ahora, tú lo señalaste desde que lo eligieron la primera vez, que no es el arquetipo ni siquiera físico del buen gobernante, el que gobierna en Estados Unidos, y esa posición tú no la has cambiado. Realmente... Ni él tampoco. ¿Perdón? Ni él tampoco. Ni él. Muy bien, pero el problema es que el gobernante es él. Nosotros tenemos un espacio para fiar. El asunto, por ejemplo, de Lula y Trump, se van condenados, no digo que inocentes, y vuelven al poder. Los pueblos se equivocan cuando votan. Nadie es infalible. ¿Nadie? Es infalible. Mucho menos los pueblos. Ahora, la aceptación es un acuerdo entre partes. Si tú aceptas una institucionalidad determinada, respétala. Si tú la aceptas para ascender, respétala en el ejercicio. Y dentro de este contexto de ahora, que tú te has podido adaptar, cuando tú coges Milei en Argentina, Petro en Colombia, Trump, Lula, Bukele en tuvo ahí el hombre ese que estaba en Italia, que también era típico. Berlusconi. Berlusconi. Es una época de gente atípica. Realmente, ¿hay alguien que se pueda decir de todo ese contexto que es un buen gobernante? Bueno, me hace una pregunta que me sorprende porque hay tantos gobernantes en América. De los resultados no es que depende. Sí, de los resultados depende, pero ¿tú crees que Petro no sabe lo que sucede en la loma de Colombia? Que es una guerra entre ellos allá arriba. Sí, seguro que lo sabe. Bueno. Pero él lo dijo ayer. ¿Tú sabes lo que dijo? Lo que dijo Petro ayer, que luchando por el narcotráfico que están. Él sabe a dónde han llegado. Y eso no se subió por el narcotráfico. Eso comenzó con un Marulanda que se pasó 50 años en esa loma. Era como un patriarca ahí. Y hay un enfrentamiento entre los residuos de esa guerrilla. Que no es una guerrilla, es una guerra entre ellos. ¿Cuántos han bajado haciendo negociaciones directas personales? Muy poco. No, pero tú el que quiere baja así. Petro bajó en esas condiciones. Y lo dejaron que fuera presidente de Colombia. Bien, perfecto. Usted se acogió a esa garantía y está gobernando. Y trata de hacerlo bien. Pero la verdad no se dice. Eso es un enfrentamiento ya de facciones. Y esa situación de un Milei y un Trump que lucen como personas desquiciadas que llegaron al poder. Entonces personas que son comedidos, siguen la línea de su partido, como el señor Biden, podrían tener unos resultados positivos y otros negativos, contrariamente a su manera de ser y a lo que nos luce. Bueno, yo pienso que la debilidad de los demócratas, ya es tarde para juzgarlo, fue
el detalle negro. Él, el único gesto que tuvo fue visitar a Cuba, pero no hubo ni siquiera un gesto de modificación de la política. Uno de los grandes personajes de la cultura cubana en este tiempo, que visitó la República Dominicana muchas veces, ya murió, dijo cuando fue elegido un presidente negro por la candidatura de los demócratas, que nunca pensó que un presidente fuera negro en Estados Unidos primero que en Cuba. Y lo dijo allá, dentro de Cuba. Pero eso no pasó de ahí. Ahí había una oportunidad de hacerlo. Esa era la oportunidad. Bueno, ahí en ese aspecto se jugaron el poder los demócratas. Porque el pobre Biden era un anciano desde hace mucho tiempo, antes de elegirlo. Bien. Vamos a seguir bregando, ¿verdad? Sí, claro. Hay una situación que es lo que hay que esperar, porque hay cosas que no dependen ni siquiera de un comentario en un país tropical pequeño. Sí. José, antes de irte, ¿cuáles fueron los países que le dieron albergue, que recibieron mayor cantidad de exiliados políticos en la era de Trujillo fuera de aquí? Cuba, Venezuela y Estados Unidos. Mira, Estados Unidos siempre ha tenido una inmigración social dominicana. Fíjate que, a pesar de la posición geográfica, la inmigración dominicana está concentrada en Nueva York y en Miami. Y que la cubana se concentró en Miami, porque fue una inmigración política. La migración social dominicana necesitaba ir a trabajar y a vivir. Y por eso ahí... ¿Y la presencia en Venezuela y en Cuba fue grande, de los exiliados o de los movimientos? Mira, los exiliados no fueron muchos. No eran tantos, ¿verdad? Sí, pero los efectos aquí eran grandes. Sí. O sea, tú te ibas para allá y comenzabas a hablar mal de Trujillo, aunque fuera la intimidad de tu habitación, y la familia sufría aquí. De manera que eso Pero fueron esos 4 países, ¿verdad? Pero dependía de las condiciones políticas. Hubo un momento que se concentraron... Dependía quién gobernaba allá. En Guatemala, cuando Arévalo. Pero en Venezuela siempre hubo un núcleo pequeño. Siempre, y se arraigó allá incluso. ¿Quién? Se arraigó allá, hubo gente que se quedó en Venezuela para siempre. ¿Y dónde nace el partido, el PRD? El PRD... ¿En Venezuela o en Cuba? En Cuba. En Cuba. Sí. La reunión cuando... Y Jiménez Grullón y Juan Bosch allá fue que fueron, Sí, los dos. Los dos vivían en Cuba y ellos constituyeron ese partido. ¿Y en Nueva York qué había? Muchos exiliados De esa gente, ¿verdad? No, de carácter social. ¿Perdón? La mayoría de carácter social. Usted, y esa famosa invasión que vino de Centroamérica, ¿qué tuvo que ver Centroamérica con nosotros? Guatemala. Fue de Guatemala que salió. Cuando Arévalo. Y ahí había cierta No, fueron allá cuando se produjo una renovación política. Ya. Los luperones de Guatemala. Fue de Guatemala.